Hola, ¿qué tal? Muy buenas, estamos una semana más en Café Con y hoy tenemos con nosotros a Antonio Castillo del Valle, marchenero de nacimiento, apasionado del fútbol local y autor de una amplia labor de investigación sobre la historia deportiva de Marchena. Antonio ha dedicado toda su vida a su familia, al trabajo y a mantener vivo el recuerdo del fútbol marchenero. Vamos a conocer un poco más hoy sobre la historia de Antonio Castillo del Valle. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Pues está en tu casa, hoy vamos a tomar un café con tranquilidad, vamos a conocer más sobre tu vida. Antonio, naces en Marchena, en la calle Mesones, en el año 1952. Correcto. Nazco en Marchena, en la calle Mezones, en el número 15 de la calle Mezones, entre edificios solariegos y casa de vecinos. Nazco un 18 de julio, pero me apuntan, me registran un 21, bien hecho. Era muy típico, ¿no? Y bueno, allí pasé mis primeros años de mi vida. A los 5 años, mis padres obtienen una casa en la barriada Madre de Dios. Y bueno, nos mudamos al barrio de La Quita. Eres el más pequeño de 8 hermanos. Sí, efectivamente, nosotros somos 8 hermanos y yo soy el Benjamín de ellos, el más pequeño. Son 5 hembras y 3 varones. ¿Y qué recuerdo tienes de tu infancia, con tus hermanos, del juego en la calle, de cómo era Marchena, de qué recuerdas? Los recuerdos que yo tengo de los primeros años de mi vida en la calle Mezones, de ver a mis hermanas acarreando agua de la fuente de las cadenas. No había agua potable en las casas, ¿no? No había agua potable en las calles, en las casas. El charco discurría por medio de la calle. Y bueno, recuerdo las tardes que me llevaba mi madre a la Arenal, pasando el arco Tomisa, está allí el Arenal, que todo de arenita, y allí tomábamos el solecito en invierno. Y en verano recuerdo yo que mi madre me bajaba a la Plaza Alvarado, o Plaza El Piojo, o como queramos llamarle, Plaza Alvarado actualmente, era la plaza de abajo, con referencia a la de arriba, que era el Plaza Ducal. Y bueno, allí recuerdo yo que los niños jugábamos allí, y había una buena armonía entre payos y gitanos, nos llevábamos muy bien, y en las tardes de verano pues nos acercaban mi madre allí a ese paseo, donde he desarrollado prácticamente una gran parte de mi vida. ¿Se jugaba fútbol ya en aquella fecha? Bueno, eso vino un poquitín más tarde. Vino más tarde, ¿no? Vino un poquitín más tarde. Yo recuerdo que... ¿A qué se jugaba en esa fecha? ¿Qué juego era el típico de los niños? El típico de los niños, bueno, era lo que era la piola, la bola, el parentón, como decía, y bueno, eso era lo que se existía por entonces, ¿no? Que yo recuerde. Se vivía mucho en la calle, no había ni televisión en las casas, ¿no? Prácticamente. No existía la televisión vino muchos años después. Yo recuerdo de aquellos primeros años, fueron los 5 primeros años de mi vida que yo pasé allí en la calle Mezones. Yo recuerdo eso de ser una casa muy grande, donde vivíamos nosotros. Las perillas aquellas que existían antes para encender la luz, ¿no? Recuerdo el ir a la tienda de carnitas Zarria, y son muchas vivencias. Era muy pequeño, pero tengo esos recuerdos. ¿Había necesidad, había pobreza, cómo se vivía, cómo era, no sé, cómo era el aseo diario, cómo era? No había agua corriente, no había... Sí, ahí se ve con la palangana. La palangana, ¿no? Y había que lavarse, y mi madre me cogía ahí con el estropajo que había ahí de jabón verde, y nos pegaba un lavoteo que no veas. Tu padre Antonio Castillo Reina y tu madre Encarnación del Valle Rizo.
Correcto. ¿Eran marcheneros los dos? No. Pues yo, porque por el apellido de tu madre, no sé. No. Mi madre vino como forastera aquí a Marchena, porque su padre vino a regentar un cortijo. Ellos procedían de Villamartín, un pueblo de Cádiz, y ya le digo, ellos vinieron porque su padre vino aquí a regentar un cortijo, a la administración, al tema del cortijo, y fue así como llegó a Marchena. Mi padre sí era natural de aquí, de este pueblo, de nuestro pueblo, Antonio Castillo Reina, peluquero, mi abuelo peluquero, tenía situada la barbería entre el Arco, la Rosa y la Cueva. Originalmente, luego la pasaría cuando fueron a demoler aquellas accesorias que estaban pegadas al Arco de la Rosa, a la muralla, y bueno, hubo que, para descubrir la muralla y demás, expropiaron todos esos locales que eran de don Mariano Zan, y bueno, mi padre le compró el traspaso a Antonio Jiménez Pérez, el Pololo, sí, que está por encima de la cueva, donde ha estado mi hermano hasta su jubilación, y de donde está ahora el hijo de Antonio, ¿no? Sí, tu hermano estaba... hasta jubilarse, hasta allí. Ya mi abuelo ya era peluquero, ahí en la misma asesoría que le dejó a mi padre con 11 años. O sea, que tu hermano era la tercera generación ya, ¿no? La tercera generación, sí. De barbero. De barbero. Yo también hice mis pinitos en la barbería. También ha estado... También hice mis pinitos en la barbería, pero bueno, yo llegué incluso a afeitar, con aquellas navajas, que eso era... Me daba miedo a mí cogerlas, pero algunos, eran unos tiempos donde se trabajaba incluso hasta los domingos. No había día, venían los más jóvenes, venían los sábados muy tarde ya de la faena, y llegaba a la barbería: maestro, ¿cuánto hay? Y le decía el maestro: pues tengo 4 o 5. Bueno, ¿y el niño? ¿Me puede afeitar el niño? Bueno, si te atreves. Se ponía allí y empecé el afeitado, así lo hice. Sí, ¿no? El pelado corte, ya me costó, el corte ya me costó un poco. ¿Y dónde empiezas a estudiar? ¿Dónde empieza tu formación de pequeño? Me imagino que como aquella época, no sé, cualquier miga, cualquier cosa, cualquier centro de Marchena. Sí, efectivamente, mis primeros pasos en este tema fueron las migas, como todo el mundo, y estuve en párvulos en el hospital. En el hospital era La Milagrosa. La Milagrosa. Y ahí donde aprendí a leer y a escribir. Mira qué paradoja de la vida, que voy a presentar mi libro justamente en el mismo sitio. Eso me emociona. Recuerdo... Vamos a adelantar ya, que vamos a hablar también de su libro, que me presenta dentro de 2 días, Marchena, pero da la casualidad que sí, que el libro lo va a presentar en La Milagrosa, justamente donde empezaste a leer y a escribir. Efectivamente, me emociona esto, porque realmente era muy pequeño, y allí recuerdo la pizarra y el pizarrín atado a la pizarra, una cuerdecita, el pizarrín. Para que no lo robaran. Para escribir, para que no se perdiera, se extraviara el pizarrín, que era un pizarrín que traía con una cuerdecita y se iba atado al marco de la pizarra, una pizarrita así. Y allí aprendí a leer y a escribir, a leer el catón. El pizarrín era para el alumno. Para hacer números, escribir. Cada alumno tenía su pizarrín. Cada alumno tenía su pizarrín. Yo pensaba en la pizarra grande. No. Era una pizarrita pequeñita. Que no había cuaderno, era la pizarra, ¿no? No había cuaderno. Pero entonces, estamos hablando párvulo, aquello era preinfantil, ¿no? Y de los años 50, ¿no? Sí, los años 50. Sería 58. Pues yo nací en el 52, yo tendría 5 o 6 años, yo estuve 5 años en la calle Mezones, calle Mezones 5 años, y yo calculo que sería 6 a los 6 añitos, cuando 58, que era cuando yo estoy en párvulo en el hospital.
que recuerdo del hospital, pues precisamente eso, la pizarra, la primera lectura en el catón, y recuerdo... El niño bueno aprende catón, ¿no? Recuerdo muy bien a la señorita, con muchísimo cariño, a la señorita Mercedes, que cada sábado me cogía de la mano y me cruzaba por lo que hoy es el patio de columna que existe en la biblioteca, existe el patio y me llevaba a donde yo voy a presentar el libro, que es donde estaba mi abuela. Ajá. Todos los sábados me llevaba a la señorita Mercedes, de la cual guardo un recuerdo, ya ve, con 5 o 6 años que yo tendría. ¿Y su abuela estaba allí? Estaba allí, residente allí que también era como una residencia también, además. Sí, era residencia, era una residencia. Y me llevaba, todos los sábados me llevaba a visitar a mi abuela. Sí. Pues bueno, momentos emocionantes entonces de la presentación del libro, ¿no? Sí, muy emocionante. Cuando te lleguen esos recuerdos, ¿no? Se me vienen esos recuerdos y me guardaba en mi abuela siempre un trozo de queso amarillo, de aquello de bola, que no sé si vendrían de los americanos, no sé. Lo recuerdo como si fuese ayer. ¿Y el cambio? De ahí paso al grupo escolar, Padre Marchena, que es donde ya me escolarizan y empiezo allí en primero, donde hago allí la primera comunión. Y ¿En el mismo colegio se hacía la comunión? No, allí es donde me hicieron una recepción. Allí es donde me prepararon. En el colegio se preparaban a los niños para hacer la primera comunión. Que no eran 3 años como ahora. No, eso era un periodo que allí mismo se daba en el colegio. Y luego pues nos cogían, íbamos nosotros al colegio directamente, vestido con... Ahora circula en las redes sociales la foto esa de mi comunión donde yo estoy, pero por inteligencia artificial. Sí. No, íbamos directamente al colegio. Y del colegio, en fila de 2, subimos por el Cerro Parrita a San Juan. Y allí hicimos nosotros la primera comunión. Y luego vuelta al colegio, donde nos tenían preparado un chocolate con un dulcecito para celebrar. Todos juntos, ¿no? Todos juntos. Lo recuerdo yo de la primera comunión. ¿Y el cambio de la calle Mesones a la calle Madre de Dios fue positivo de la vivienda? ¿Sería ya una vivienda más confortable, más...? Hombre, ya eso, aquello era muy grandísimo. La casa donde yo viví los primeros años era una casa molino. Era una casa molino, muchísimas habitaciones y muy poca comodidad. El barrio de la Guita, cuando nosotros nos mudamos al barrio La Guita, ya el nombre lo dice, barrio de la Guita. ¿Por qué? Porque había que ir con la Guita y medir los muebles para ver si podían entrar o no. Entraba a lo justo. Entraba a lo justo. Llevaba la medida de la dependencia que tenía y los habitáculos que tenía eran muy pequeños, muy estrechitos. Y bueno, pues de ahí viene el barrio... Barrio de la Guita, El barrio de la Guita. Ahí popularmente conocido como barrio de la Guita. Los vecinos iban con su guita para medir si le entraba el mueble, ¿no? Efectivamente, porque ni siquiera había parámetros. En aquellos tiempos ni siquiera había para comprar un metro, por la situación que estábamos viviendo, ¿no? Entonces pues iban todas las personas de los muebles, la cómoda, esto, lo otro, midiendo a ver si entraban por la puerta y si entraban en los distintos habitáculos que tenía la vivienda, ¿no? Aquello era mayor comodidad, una obra nueva, pero muy pequeña, muy reducido. Y con 8 hermanos, ¿cómo se vivía en una casa tan pequeña? Imagínate. ¿Cuánto era por habitación? ¿Cuánto cabía por habitación? Allí estaba muy complicado, sí, ¿no? Estaba complicada la cosa, porque nosotros éramos 8 y el matrimonio 10, pues imagínate, yo me parece que ya mi hermana Gracita, que está casada con Ábalos, el fotógrafo, sí. Creo que ya se había independizado, y que eran 7 más 2, que tampoco es nada, que son 9 personas en aquello que tenía 3 habitaciones arriba, pero 3 habitaciones sobre todo muy pequeñas,
Y bueno, allí dormíamos pues 3 en una cama. 3 en una cama. Las hembras, mis hermanas, vivían en un dormitorio, dormían en un dormitorio, en 2 camas, y tenían que entrar 5. 5 en 2 camas. Bueno, al principio yo era chiquitillo Y te metías y me metían por allí, después de dejar de dormir a los pies de mis padres. Cuando éramos todos 9, yo he dormido a los pies en la cama de mis padres. Y luego ya pasé a la habitación de las niñas, fue haciéndome un poquito mayor. Y bueno, y la otra habitación era para los varones. Y tiempos muy difíciles, muy complicados, los que vivimos, los que hemos dejado detrás. Pues sí. ¿Y tú te interesas por el deporte, especialmente por el fútbol, desde muy jovencito, ¿no? ¿A qué edad te interesas por el fútbol y empiezas a practicarlo? Bueno, yo creo que yo nací ya con el balón debajo aunque no había balones. Pero ha sido siempre mi pasión el fútbol. Tengo que decir que en el grupo escolar conocí a mi amigo de la infancia, a mi amigo del alma, a José María Martín García, Chema, más conocido por Chema, y nos encontramos en el grupo, en Padre Marchena, y desde entonces hasta hoy. La cuestión de fútbol, yo empiezo muy pronto porque yo, aunque vivía en el barrio La Guitá, pero mi vida siempre se ha desarrollado prácticamente en la Plaza Vieja, en aquella Plaza Vieja que yo conocí con tanta vitalidad y entonces y tanta vida. Entonces yo, pues mi padre tenía la barbería entre el Arco, la Roza y la Cueva, como hemos dicho anteriormente. Mi hermano Miguel Castillo, que está en Mataró, tenía la barbería donde está Autoescuela Osuna, al otro lado de él. Sí. Y luego posteriormente yo estudiaba en el grupo Padre Marchena, pero asistía a clase, pero a la vuelta mi padre me recogía y tenía que seguir la actividad allí de aprendiz. La barbería. Las labores de aprendiz, la barbería. Yo nada más que tenía un día para jugar fútbol, los domingos. Solamente. Yo iba al colegio, del colegio a la barbería los quehaceres propios de un aprendiz, de llevar la comida a mis padres, de ir por paño a la casa, y etcétera, etcétera. Y bueno, luego posteriormente, cuando ya estudio, paso de Padre Marchena, paso al Instituto Laboral y comienzo el bachiller. Y no lo termino, y de ahí paso directamente ya a la farmacia de don Francisco Gómez Vargas, que estaba situada entonces en la Plaza Alvarado. ¿Te vas a trabajar a la farmacia? He trabajado de dependiente, de auxiliar de farmacia, en esa farmacia que ahora mismo está en la avenida, en el Arrecife, como se decía antiguamente. Allí entro cuando mi amigo Enrique Ponce Vázquez, sí, Kiki, se va al servicio militar. Es cuando yo lo sustituyo. ¿A sustituirlo? Sí, y ahí estuve hasta que me voy al servicio militar, 5 años. ¿Y por qué te eligen a ti como para que vayas a trabajar a la farmacia? ¿Okay? Bueno, pues sería por la relación que había con este farmacéutico, con la peluquería de mi hermano, con mi cuñado Ávalo allí al lado. Por afinidad, ¿no? Por afinidad, por amistad. Entro a trabajar, no me gustaba la peluquería. Y entonces, pues, de la noche a la mañana, pues, me dicen, ¿quieres irte allí de mancebo, como se decía antiguamente, a trabajar a la farmacia, allí que se va ahí Enrique? Bueno, pues venga. Y eso, pues, coincide en los 17 añillos que yo tenía. Chavalito. Ese momento de cuando yo entro a trabajar a la farmacia coincide con el nacimiento
del Madre de Dios, un equipo de fútbol que organizamos en el barrio Laguita. ¿Fue tu primer equipo? Bueno, no, el primer equipo, yo desde que tengo uso de razón... Siempre ha tenido equipillo, ¿no? Siempre fundaba equipo, siempre movía a los chavales y bueno, anteriormente a eso estaban los campeonatos, hubo un campeonato escolar organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marchena, por don Pedro Sagrario de la Concepción, que era el que organizó, y el amigo Ocaña, y un campeonato escolar. Y ahí es donde juego representando al equipo de mi escuela. ¿Y despuntaba de manera ya...? Despuntaba manera porque realmente no hay necesidad de leerle. Despuntaba manera a pesar de que entrenábamos en el recreo. Pero el recreo, como todo en aquellos tiempos, ya te puedes imaginar cómo estaba el recreo. De trozos de ladrillo, de piedra, de marva, de escardancha. Yo no sé cómo podíamos jugar allí. Así se jugaba, ¿no? Pero a pesar de todo ello, jugábamos. Había dos porterías, por lo menos, ¿no? Había dos porterías, más o menos, dos piedras, con 4 piedras Y entonces había unos partidillos de cuarto contra quinto, recuerdo los partidillos de cuarto contra quinto, que echábamos todos los días. Las niñas estaban en su recreo independiente a los niños, no como hoy en día. Entonces los colegios tenían separación entre un sexo y otro, ¿no? Y bueno, eso, recuerdo que un día jugando el partido estaba un poco muy parejo, muy disputado, y hubo un penalti, un penalti. Y me dice el maestro, mi maestro, Castillo, tira el penalti y ten en cuenta que como falle te voy a preguntar la lección hoy. No sería muy buen estudiante cuando yo le temía que no. Aquel penalti no lo fallé. Entró. El penalti no lo fallé. Sí, hombre, recuerdo de eso de cuando nos obligaban a ir a misa. Y yo, como tenía un día para jugar fútbol... Tú preferías ir a fútbol que a misa, ¿no? A misa. Yo, en el momento que había luz del día, ya estaba yo con mi amigo José María, esperando al resto para empezar los partidos interminables, que echábamos... Horas y horas. Horas y horas. Descansábamos para comer y luego, a renglón seguido, volvíamos a la era a seguir jugando. Pero el mismo partido. El mismo partido. Disputar partidos y seguir jugando, porque realmente yo el único día que tenía para jugar. Y luego posteriormente hubo otros campeonatos infantiles, también organizados por Miguelete y Ocaña, pero todo eso en Era. No había campo de fútbol, el campo de fútbol se cerró. ¿Dónde era el campo de fútbol? El campo de fútbol estaba en la circunvalación, ¿en la carretera de los Polletes? Carretera de los Polletes, junto al Motadero y frente al Instituto Laboral. ¿En la barriada de Andalucía hoy en día? Hoy en día es la barriada de Andalucía, la segunda fase de la barriada de Andalucía. Yo tuve la suerte de jugar ese campeonato que organizó el ayuntamiento. Lo jugué yo, lo único que yo pude pisar ese campo de fútbol. En ese campeonato, porque posteriormente lo cerraron y ya no había había otra instalación, no había otra instalación para practicar el fútbol. El que conocemos hoy en día eso vino mucho más tarde. Eso vino mucho más tarde. Y había una gran afición a Marchena, pero de la noche a la mañana cerraron el campo. Se resolvió el contrato que había, no sé por qué motivo, porque había una gran afición en Marchena, una gran afición al fútbol. Y entonces pues tuvimos que emigrar a la era que había, y con el consiguiente malestar por los propietarios, porque estaba siembra y demás, como es lógico. Había que pisar la era. Teníamos que salir corriendo cuando venía el dueño, teníamos que salir corriendo de ella, hombre, porque estábamos... molestando a los cultivos y demás, pero no había otra opción. Lo pasamos muy mal en aquel tiempo. ¿En qué año se cerró el campo ese de fútbol? ¿Lo recuerda? El campo se cerró en 1964. En el 64.
a final del 64. ¿Y cuándo se inaugura el actual campo de fútbol? El actual se inaugura en 1974. O sea, 10 años. 10 años sin campo de fútbol. Una década completa. Una década sin campo completa, de fútbol. ¿Y qué hacían los equipos marchineros? No. Una década completa sin querer hacer nada por la gran afición y practicante que había al fútbol. Le cogió a mí me cogió, pues ya te digo, tenía yo 12 años. La edad justa para... 12 años. Y como todo en la juventud que había, que estaba practicando fútbol entonces, se quedó prácticamente sin esa instalación necesaria para la práctica del balompié, ¿no? Así que... Pues aún así todo consigues jugar en el Madre de Dios, en el Écija Balompié, en el Carmona, en el Marchena. ¿Por todos esos equipos pasaste? Sí, por todos esos equipos y algunos más. Sí. Lo más bonito que recuerdo, que me ha pasado, una de las cosas más bonitas que yo he vivido, fue la fundación del Madre de Dios. Eso fue una empresa común, partida del pueblo y para el pueblo. ¿En qué año era? 1969. 69, todavía sin campo de fútbol. Es decir, sin campo de fútbol. Es decir, nosotros empezamos ahí, yo tenía el equipito, siempre lo manteníamos en la danza de los nenes, y bueno, allí empezamos a jugar en lo que es hoy la calle Madre de Dios, sí, donde está el gimnasio y la sede del PSOE. Allí eso se compró, esa franja de terreno hasta la calle Puebla de Cazalla, se compró por la cooperativa San Sebastián para edificar casas. Las casas que están allí, que están allí, el barrio de Écija, Osuna, Calle Utrera, o Écija, Parada, Osuna, todo eso. Bueno, pues mientras tanto que eso lo compraron y un terreno que se quedó ahí, baldío, sin hacer nada, mientras que venían los proyectos de obra y del papeleo y demás, ¿no? Y mucho tiempo. Entonces nosotros empezamos, y allí hicimos nosotros, señalamos una cancha, un trozo de terreno, a semejanza de un campo de fútbol, y íbamos a la era alta, que era de tierra amarilla, para alinear el campo, y allí empezamos nosotros a traer ya equipo. Contactábamos con chavales de Parada y de Ará y en el instituto, y entonces quedábamos para desafiarnos, para disputar el partidillo de los domingos. Y ahí empezamos nosotros a empezar a jugar fútbol más o menos organizado. Ahí estuvimos nosotros 3 o 4 campos. Écija, Osuna, uno, luego pasamos a Morón, Parada, nos iban desplazando conforme iban avanzando las obras. El campo se iba desplazando a la vez que la obra. Íbamos caminando y ya se iba organizando un poquito, iba tomando cuerpo de club. Se nos acercaron personas mayores y se fue ya de alguna manera organizando aquello. Entonces nos iban desplazando hasta que llegamos a Puebla de Cazalla, a la última fase de la cooperativa, que antes de cruzar hasta llegar a la Puebla de Cazalla. Y cuando llega eso, llega un momento que ya no teníamos dónde continuar, ¿no? Y entonces tuvimos estos señores, ya más o menos había organizado ya como una pequeña directiva y demás, y se consiguió pues hablar con don Julián García, que tenía allí los terrenos donde está hoy pasando la Puebla de Cazalla. ¿Residencia Huerta de la Cruz? La barriada esa de las Tejitas, que le llaman, las Tejitas. Calle Leonardo Ponce, sí. hasta donde está la farmacia de que es Madre Teresa de Calcuta, me parece que es la calle esa que va hacia el pabellón, ¿no? Sí, la calle del pabellón, vamos hasta... La calle del pabellón. Pues ahí había 2 fanegas de tierra que era de don Julián García, y nosotros se las alquilamos 2 años, por 2 años.
y le alquilamos el terreno y ahí creamos un supuesto campo de fútbol. Era una era abierta por todos los 4 costados, y ahí ya organizamos el Madre de Dios. Fue muy bonito porque participaron muchísimas personas de manera altruista, desinteresada. Nos construyeron unas pequeñas casetas, muy humildes casetas, y se trazó un campo dentro de más o menos dentro de las medidas reglamentarias, y ahí es donde regresa el fútbol federado Marchena. ¿Qué compañeros recuerdas jugando contigo en ese equipo? Muy buenos compañeros, muchísimos compañeros. De ese equipo recuerdo yo los primeros que empezamos allí: Madrid de los Santos, Hugo Gali, Pepe Zarvago, Andrés Ledesma, Fernández Cortés, Juan Ruano, Juan y Moreno, Juan Duarte, Ángel Alberto, Javier Zarvago, el Pérez, Juan Santo. Fue una cosa muy bonita por la ilusión que puso un barrio entero y que terminó llevando a toda Marchena allí, incluso los frailes de San Agustín, que no faltaba ningún partido. También iba a los tuvimos un fraile futbolista también, ¿sí?, llamado el Padre Siete, que era de la orden mercenaria. Y jugaba con vosotros. Y terminó. Tiene una anécdota muy bonita en el libro, que podéis... Estoy contando mucho, ¿eh? Bueno, hasta donde pueda leer. Hasta aquí puedo leer. Pues sí, muy bonito. Nosotros mismos teníamos que preparar, hicimos nosotros unos postes metálicos para delimitar el terreno de juego, pusieron unos cañizos en la parte de la calle Puebla de Cazalla para que la gente desde el otro lado no viera el partido, porque se subían a las casas en construcción y de arriba para ver el partido, y ¿no? lo veían todo gratis. Porque se cobraba entrada para, ¿no? En principio era una mesa, en principio había una mesa que cada cual aportaba la voluntad. La voluntad. El principio. Pero cuando ya se formalizó la cosa, ya había unos gastos, se generaban unos gastos y había que cubrirlo, ¿no? Entonces, a modo de portada se pusieron dos traviesas de Renfe con senda bandera, que quería decir que aquello era la entrada, y había una casetilla donde se despachaba se sacaban las entradas, pero era un campo abierto por los 4 costados, y ese fue el motivo de que los proyectos deportivos no culminaran, no siguieran más allá del tiempo, ¿no? ¿Y el servicio militar te pilla por la época también jugando a fútbol? El servicio militar, bueno, yo me pilla en Écija. ¿Jugando en el Écija? Jugando en el Écija, porque allí estuvimos 2 años, 69-70, 70-71, son las 2 campañas que hicimos nosotros en el campo del Madre de Dios llamado San Julián. Primero una temporada con el nombre del Madre de Dios, que era mi equipo, Madre de Dios del barrio, y la segunda ya con la fusión con la Unión Atlético de Marchena, que era otro equipo local, otro equipo marchenero, y el equipo de Miguelete, y que se llegaron a fusionarse, y entonces competimos 2 años, con el nombre de Marchena Madre de Dios. Sí, una anécdota de aquellos tiempos es que fuimos finalistas de la Copa Primavera. Era una competición que se jugaba después de la Liga, una competición federada, oficial. Nosotros llegamos a la gran final, que era a doble partido. Nos tocó un gran equipo, la Unión Deportiva de Los Palacios. Fuimos allí a Los Palacios y perdimos por 2-0. Pero la vuelta
no pudimos jugar en nuestro campo porque se había cumplido en nuestro campo, entre comillas, en una era. No pudimos jugar en nuestro campo porque había cumplido el tiempo de contrato de alquiler de la tierra. Y habían volcado allí 2 remolques de escombros. Y ya no se podía jugar. Y la final, el partido de vuelta, no lo podemos jugar en casa. Y se juega fuera también. Y lo jugamos en Morón de la Frontera, que nos cedieron sus instalaciones para jugar el partido de vuelta de la gran final. Llegamos a aquel partido y bueno, salimos jugando un campo grandísimo. Empezamos a jugar y encajamos un gol. Y Mató, que traía... ¿Ya lleva 3 en contra? 3 en contra. Terminamos el primer tiempo con 3 goles a 0 en contra. Ahora, pero el segundo tiempo fue espléndido, maravilloso, extraordinario. Llegó la remontada. Llegó la remontada, primero marcó Baco, marcó Rafalín, marcó Morejón, y el cuarto gol, que hubiera supuesto el proclamarse campeón de la Copa Primavera, lo tuvo en sus botas nuestro amigo Fernando Alcaide, el que lleva hoy el nombre de la Biblioteca Municipal, donde vamos a presentar esto. Se encontró, era defensa, y se encontró con una pelota delante del portero. Solo, la quiso ajustar tanto que se le fue afuera. Eso le pasa a eso hubiera supuesto, eso le pasa a la parte, no era normal, estábamos volcados ya, se encontró una pelota allí y... No estaba acostumbrado a esa situación. No estaba acostumbrado a esa situación, jugaba de lateral izquierdo, incluso algunas veces de interior, ¿no? Fernando, muy buena persona, maravillosa. Y forzamos un tercer encuentro. O sea, ¿no había prórroga seguida al partido? No, forzamos un tercer encuentro, que lo jugamos en Alcalá de Guadaira, en el campo que se llamaba antes Santa Lucía, y que es donde se concentraba la selección española cuando venía a jugar a Sevilla, el campo de entrenamiento. Ahora, con césped, iluminación artificial. Nosotros estábamos perdiditos. Eso ya era otro nivel. Eso era otro nivel. Nosotros en césped no habíamos jugado nunca. Y con luz eléctrica... Estabais deslumbrados. Estábamos deslumbrados. Aún así, se volcó todo Marchena a ese partido, ese tercer partido se volcó. No quedaron taxis en la parada, los autobuses, se tuvieron que traer autobuses de afuera, se volcó todo Marchena allí. Hubo un partido muy disputado, muy bonito, en el cual perdimos 1-2. Bueno, fue una... Pero ahí quedó para los anales. Marcó Ángel Alberto, marcó de córner directo, gol olímpico. Me preguntaba que cuando me voy al servicio militar, yo estaba, había desaparecido ya, desaparece el fútbol en Marchena, y bueno, los que nos gustaba el fútbol, pues cada uno tiró por una parte. Lali guitarra se fue a Carmona. Yo estaba trabajando en la farmacia de Don Francisco, como hemos comentado anteriormente, y a través del practicante de la Puebla de Cazalla, como mi jefe era de la Puebla, pues también escucha que yo juego al fútbol, y Fernando y yo nos fuimos a la Puebla. Estando en la Puebla duro, por eso estando en la Puebla una semana juego un partido y viene a buscarme lo del Écija Balompié, lo del equipo del Écija. Y me voy a Écija a jugar al fútbol. Nos fuimos a Écija. El Écija sería un equipo ya de más nivel, ¿no? Estaba, de más nivel, donde estaba en primera regional. La primera regional de entonces, que estaba el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo, el Algeciras, Rota, Chiclana, el Huelva, filial. Ya se competía a otro nivel, ¿no? Ya era otro nivel, porque la primera regional entonces
se podía considerar hoy como la segunda B prácticamente. Y de ahí nos fuimos de aquí de Marchena, Morejón, Grillito, Paco Guerrero, el Grillo y yo. Y allí estuve 2 temporadas. Esa temporada 72-73 y la 73-74, que la 73-74, que ya se me cruza por medio, la mili, el servicio militar. Obligatorio. Obligatorio, efectivamente. Y bueno, cuando ya tenía posibilidad de haber dado el salto, se interrumpe mi vida deportiva a consecuencia del servicio militar. Me voy a Cartagena, a Infantería Marina, y vuelvo aquí a San Fernando. ¿Y qué recuerdo tienes de tu etapa en el servicio militar? Bueno, Echabas de menos fútbol, ¿no? echaba mucho de menos fútbol. Fui seleccionado para jugar el partido del día de la jura de bandera, pero una bronquitis me lo impidió. Y nada, pues del servicio militar prácticamente, bueno, fue una etapa de mi vida. Y nos venimos aquí a San Fernando, y ya estando en el servicio militar en San Fernando, la ciudad de San Fernando, el Carmona se dirige a mí porque había sido campeón de la liga y tenía que jugar un playoff, y se acuerdan de mí y firmo por la agrupación deportiva Carmona para la Liga de Campeones, porque antes no era campeón y ascendía. Había que jugar una liguilla, ¿no? Había que jugar siempre, había distintos grupos. Y los campeones de cada grupo pues jugaban la liguilla para ascender. Efectivamente. Pues así fue. ¿Y en Carmona cuánto tiempo está la liguilla solamente? Solamente en Carmona estoy en la liguilla porque yo soy así. Y amo mucho a mi pueblo y sobre todo a mi Marchena Balompié. Te tiraba mucho Marchena, ¿no? Me tiraba mucho Marchena. ¿Y se crea el equipo de Marchena Balompié de nuevo? En ese verano se crea el Marchena en 1974. 1974. A mí me viene un directivo del Carmona, donde yo había jugado la liguilla de ascenso, que marqué 7 goles en 5 partidos. Yo jugaba delantero centro entonces. Pues yo soy muy polivalente, lo mismo jugaba de central que jugaba de lateral, medio campo, delantero centro, e incluso de portero en partido oficial. O sea, que todos los puestos has tocado, ¿no? Todo, polivalencia total, sí, total. Y entonces yo venía de Lecia de jugar de central. De central. O de libre, medio campo. Pero ellos me habían visto de chico, yo empecé mi puesto de pequeño, era delantero centro. Juan Armijo era un entrenador, el entrenador del Carmona, era un hombre que jugó en el Sevilla y conocido de fútbol, ya me conocía de cuando el Madre de Dios, lo tenía en mente, y cuando tuvo oportunidad vino a buscarme para el playoff. Jugué todos los partidos de la liguilla de ascenso, y ya te digo, 7 goles en 5 partidos. Y termina la liga, hay un movimiento ya en el pueblo de que se va a construir un campo de fútbol, y yo tenía ficha con el Carmona, me llaman del Carmona y me daban lo que ganaba, porque lo que ganaba un hombre trabajando me daba el Carmona. Tenía un sueldo que iba jugando a fútbol. Y yo le dije que yo me venía en Marchena. Te venías en Marchena sin cobrar prácticamente. Prácticamente. Sin cobrar. Sin cobrar. Porque los principios de cuando se refunda el Marchena Balompié, la primera temporada no se cobró nada. O sea, te podía el amor a Marchena, ¿no? Al equipo de fútbol. Sí, se me ha quedado atrás
termino la mili, me vengo de la mili y otra nota negativa, pierdo mi trabajo. Ah, te quedaste sin trabajo en la farmacia. Ya lo ocupó otro. A la vuelta, el a la puesto vuelta, ya te habían ocupado el puesto. ya había ocupado el puesto. Bueno, entonces estoy trabajando en La Borna, la fábrica de tubos, la habrá oído, ¿no? La fábrica de tubos Que vino una empresa catalana que vino aquí. ¿Esa es la que está junto al cementerio? No, la que estaba en la carretera de Carmona, donde está Procavio hoy en día. Allí estaba la fábrica. Es una fábrica catalana que vino aquí para desarrollar el tema de la fabricación de tubos para traer el agua del Retortillo, del pantano Retortillo, para repartir a la campiña. El que abastece la campiña desde el Plan Écija. Efectivamente. Ahí, cuando vengo de la mili me encuentro sin trabajo, después de 5 años trabajando en la farmacia, y bueno, he hecho mano a, aunque tenía varias propuestas de trabajo para irme a trabajar a farmacia, concretamente a Valencia, Cilla y Almuzafe, 2 propuestas de trabajo que tenía para continuar en lo mío. Pero yo estaba ahí encandilado con el marché, con el fútbol, me quería quedar aquí. Empiezo a trabajar en La Borna y en los tubos, y entonces de Carmona me dicen que me paga lo que yo estoy cobrando en La Borna. Y yo le dije que yo me quedaba jugando en el Marchena, que tenía ilusión porque iba a hacer un equipo nuevo, un campo nuevo, un equipo nuevo, y yo... ¿Te arrepientes de ese momento, de esa decisión o no? No. En ningún momento te arrepientes. En ningún momento. Porque a raíz ese mismo año, estoy trabajando en Borna y me llegó una oferta del Dique de Zafra, en Badajoz, por mediación de don José Martínez Justo, que era un médico que había aquí en Marchena. Sí. Su hermano era presidente, al cual yo había tratado mucho en la botica y eso, yo lo conocí muy bien a don José. Y me veía a don José trabajando en La Borna y con las manos hechas polvo, que yo no había trabajado nunca. Y por mediación de don José, su hermano era el presidente del Zafra, Dite Zafra, Dite por la fábrica de motores, Zafra por la ciudad. Y allí me voy. Pero fue llegar, estuve allí 40 días y me vine. ¿No podías? No, y también iba colocado, su hermano era farmacéutico, y también tenía allí... también iba colocado a la farmacia y a Guafú. Estoy allí, no me tiraba, no podía, era superior, ¿no? El movimiento que me llegaba a las noticias, yo estaba con Rafael en la habitación que parábamos en la pensión, con Rafael Jiménez, y total que no, Marchena me ha tirado mucho, me ha dado poco, pero en fin, lo acepto tal cual. ¿Y cuánto tiempo en el Marchena? Marchena, vuelvo a Marchena y estoy del 74, 75 hasta la 79, 80. Cuando ya tengo un bebé ya cambia la cosa. Porque ya en esa fecha te trasladas a Fuengirola a vivir. Bueno, estoy aquí, me vengo a Marchena, vuelvo a colocarme en La Borna. Vuelvo otra vez a los... Me ponen de ayudante del topógrafo, con unas maniquetas allí, ayudante del topógrafo, que yo le marcaba a la maquinaria, le marcaba ya la zanja donde tenía que ir. Me vengo a Marchena y estando en Marchena me surge una oferta de trabajo, estando en La Borna me surge una oferta de trabajo para lo mío, una farmacia en Marqués de Nervión, en Juan de Padilla. ¿Conoce Marqués de Nervión? Sí. Juan de Padilla y el mercado de las Palmeritas. Ahí a través también de un conocido me llega una oferta de trabajo, la cual acepto y me voy a Sevilla. 2 años, 76, 78. 76, 78.
Muy cerca del campo de Sevilla, ¿no? muy cerquita del campo de Sevilla. Y estoy allí 2 años jugando y trabajando, yendo y viniendo los fines de semana a Sevilla a trabajar. De allí, bueno, tuve mala suerte, fueron 14 puntos aquí en la frente, en Puente Genil, primero, luego fue otra más abajo, una muy cerquita de la otra, luego fue rotura de ligamento. Se jugaba, Las dos anteriores, se jugaba duro, ¿no? las dos brechas estas no repercutió nada en mi trabajo, porque con la cabeza así y con un vendaje aparatoso, que yo entré en el autobús de las 7 de la mañana que salía para Sevilla, con un vendaje aparatoso. Se asustaba, el que te veía se asustaba. Manolo Ponce, que era el director de Banesto, era familiar del jefe que yo tenía en Sevilla. Y diría, este no va a ir mañana a trabajar, porque era un seguidor del Marchena. Llamaría a su compadre, a su pariente, que estaba en Galicia, yo estaba solo al frente de la farmacia en Sevilla. Diría, este no va a ir a trabajar. Advirtiéndole de que tú no ibas. Cuando yo llego por la mañana, a las 7 de la mañana, como en mi autobús para Sevilla. Ya te digo. Con la cabeza. Con un hematoma y un vendaje aparatoso y una vergüenza por todo el pasillo del autobús. Abriendo yo la llave de la puerta de la farmacia, el teléfono sonando dentro. ¿Quién es? Mi jefe, desde Galicia. Le había contado ya. Para ver si había llegado o no. Efectivamente. Y luego tuve mala suerte porque en muy poco espacio de tiempo sufrí distintas lesiones de importancia y sobre todo esta. La de la rotura del ligamento, esa sí me llevó, esa sí tuve que faltar trabajo. Cuando yo llegué a retomar mi puesto de trabajo, pues sí, no me dejó siquiera retomar mi puesto de trabajo. Yo entendí que asumía mucho riesgo. Claro. Yo estaba solo en la farmacia. Hombre, que eso era mucho riesgo para él. Pierdo mi trabajo a consecuencia del fútbol, una vez más. Bueno, o nada. ¿Tú sigues enamorado de fútbol? Me vengo aquí a Marchena y veo que la cosa está complicada y entonces pues con un bebé de 40 días decido irme, tengo un ofrecimiento por parte de unas personas para montar un negocio allí en Fuengirola y entonces pues ahí sí que no había tutía. Ahí había una mujer y un bebé que necesitaban que dejase el fútbol un poquito aparte y que había que buscarse la habichuela y asegurar. ¿Tu mujer María Dolores? María Dolores González Romero y mi bebé de 40 días. ¿Tu mujer era marchenera? Marchenera por los 4 costados, de la calle Olmedo. Le va a gustar la calle Olmedo al poder, de la calle Olmedo. Y ahí pues decidí cambiar de vida, ¿no? Que dijo, aquí no tengo posibilidades, vamos a buscar el futuro de esta niña por otro sitio. Y fue cuando me marchó ya definitivamente a Fuengirola. Cuando llego a Fuengirola montamos allí una sociedad, montamos un taller de reparaciones de televisión, IFI y antenas colectivas. Yo iba como administrativo, mi cuñado, que era parte no Miguelito, sino otro cuñado por parte de mi mujer, era técnico de televisión
y un amigo suyo. Fundamos lo que es Electrónica 2000, la entidad mercantil de Electrónica 2000, la cual tuve muchísima suerte porque era un personal muy profesional. Cubríamos los servicios Philips y Grundy desde Fuengirola hasta Manilva. Ahí le faltó el trabajo entonces, ¿no? Más de lo que podíamos dar de sí. Yo me conciencié ya para dejar aparcar de momento mi afición, mi pasión por el fútbol, aunque tuve oferta allí para jugar en segunda división del Club Deportivo Los Boliches, que militó en segunda división. Vinieron a buscarme, empiezo a jugar allí en una liga de veteranos, Liga Interpeñas, donde había un nivel impresionante con jugadores con veteranos de primera división. Y de momento, a nivel ya federativo, aparqué, echaba los ratillos los sábados ya en la peña y no me comprometí. Aunque vinieron a buscarme, no me comprometí por ello. Y en el tiempo que estás allí, pues tiene tu segunda hija, ¿no? También, ¿no? Tienes dos, si no me equivoco, dos hijas. Tiene. Que son Sí, ya nacida allí, ¿no? La segunda. Sí, esta segunda nace en Málaga, en malagueña. Tengo una sevillana, malagueña, o una marchenera y otra fuengiroleña. Y bueno, nace en el 83. En 1983 viene al mundo Miriam. Y bueno, pues allí creo mi familia, creo mi estabilidad laboral, no me puedo quejar, me han tratado, me acogieron muy bien en ese pueblo de Fuengirola, donde tengo tantísimas amistades. Caí en una peña donde estaba muy a gusto practicando el deporte que me gusta y que me gustaba y que me gusta, y ahí se organiza un partido, traigo a mi peña marchena en un intercambio cultural, siendo alcalde Manolo Moraza. Promuevo un partido de veteranos entre mi peña Diana de Fuengirola y mis antiguos compañeros y amigos del marchero balompié de mi época. Eso era en los años 90 sería, ¿no? 1985. 85. 1985. Venimos aquí, como no podía ser de otra forma, en los días que se celebra la verbena de mi barrio, Madre de Dios. En mayo. En mayo, vinimos aquí, pasamos un día, una expedición con un autobús lleno, estuvimos conociendo Marchena y pasamos un día, disfrutamos de un día muy bonito. Luego, posteriormente, en septiembre, nos devuelven la visita los veteranos del Marchena Balompié a Fuengirola, concertamos un partido allí por la tarde y por la mañana hicimos felices a todos los expedicionarios de la excursión que iban, las familias de los jugadores y los niños de los jugadores, accediendo al parque acuático de Mija de manera gratuita. Gracias a la colaboración del alcalde de Mija, pudimos abrirle las puertas a la expedición del Marchena Balompié. Sería un día fabuloso. Eso, yo ver en aquellos años, 1985, disfrutar a los hijos de mis amigos, eso no tiene precio. Jugamos luego el partido a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y luego la despedimos con una barbacoa y una moraga
de sardinas malagueñas, al espeto. Qué maravilla. Marchena por delante. Marchena. Bueno, pues pasan los años, te haces entrenador también, ¿no? Concejal, entrenador. Primero viene, me pica el gusanillo y empiezo otra vez a rumiar la idea de volver al fútbol. Empiezo... ¿Con qué edad ya? Me compromete en el 85. Sí, ¿no? En el 85. En el 85 me hacen el compromiso de hacerme con un equipo infantil. Como siempre me ha gustado, no tuve que trabajar mucho. Ya estábamos asentados. Ya estaba la cosa tranquila, ¿no? Ya asentados. El negocio funcionando, correcto. La familia bien. Gente de la calle también, marchaba la cosa. Y me tientan, sabiendo que a mí me gusta mucho esto, y para hacerme cargo de un equipito de infantil. Bueno, pues yo accedo a ello y acepto la propuesta. Y bueno, ahí me pica la cosa y digo, bueno, yo voy a sacarme los cursos de entrenador. En el cual fui número 1 de mi promoción en Málaga, en el nivel 2, y entreno a la Unión Deportiva Fuengirola y al Club Deportivo Los Boliches, dos entidades históricas que estuvieron en Segunda División B. Yo lo cogí en tercera, hice buenas campañas. También entrené al Club Deportivo Las Lagunas, al Cártama. Total, que de ahí me tocan... La política, ¿no? La política. Viene a buscarme para, por si quiero yo... Ir en una lista, ¿no? En una lista de... Lo tenían fácil. Y salgo de concejal en la oposición y dedico 5 años de mi vida a esa faceta. De concejal, allí en Fuengirola. En el Ayuntamiento de Fuengirola. ¿Y la experiencia cómo fue? Bueno, buena. La experiencia... ¿La recomienda? Sí, yo soy una persona que me he dedicado mucho a... Me gusta al servicio público, ayudar a las personas. Viene a buscarme porque yo creo un movimiento allí en mi barrio, teníamos necesidades que el ayuntamiento no nos estaba respondiendo y entonces yo lidero un movimiento allí en el barrio para resolver una serie de problemas graves que teníamos y a raíz de eso, un líder social, una barriada, en blanco y en botella, ¿no? Viene a buscarme. Y aparte que era una persona conocida en la ciudad, tanto como entrenador de fútbol, de uno y otro lado. Sí. Viene, bueno, y yo siempre me ha gustado la política, porque yo desde chiquitito, mi padre compraba diariamente el periódico, y yo desde chiquitito me he criado con un periódico en la mano. Te interesaba, ¿no? La política. Me interesaba y me interesa. Y tenemos que estar informados. Tenemos que estar informados. En tu caso, concejal por el Partido Socialista, en Fuengirola. Correcto. Bueno, mi padre fue pionero junto a Juan Manuel de la calle Buendía. Juan Manuel, que fundó aquí el Partido Socialista en Marchena. Mi padre era de izquierda y yo he seguido por ahí. Sí, me implico en política. Cuando he estado de concejal y cuando no estoy de concejal. Y antes de no ser concejal ya. Siempre me ha interesado la política y creo que todos deberíamos estar más informados.
¿Hay poca información hoy en día? ¿Te interesa la juventud poco por la política? ¿Consideras? Poco. Los chavales se interesan muy poquito por la política. Bueno, Y la cultura es la que te da la libertad. pues pasan los años y tu Marchena sigue estando presente. Y ya en el año 2016, pues creas un grupo de Facebook relacionado con el Marchena Balompié, ¿no? El Fútbol Marchena. ¿Por qué creas por qué tienes esa iniciativa de crear ese perfil de Facebook? Bueno, lo mío siempre ha sido el fútbol y el Marchena. He tenido posibilidad de tirar por otros derroteros y no, lo mío siempre ha sido Marchena. Yo me parezco a mi padre. Su hermano, mi tío, se fue y emigró a Madrid. Él siempre le gustó mucho la Plaza Vieja. La Plaza Vieja. Y a mí me gustan mucho las piedras antiguas. Me gusta mucho Marchena. Mucho. Los relatos que he escrito, que lo publicó el periódico digital La Voz de Marchena, todo hace referencia a mis vivencias en Marchena. La poesía le he sacado a Marchena, también en agradecimiento a Fuengirola también le he hecho alguna. Pero Marchena siempre, aunque me ha dado poco, me ha dado la vida, que es lo más importante. Pero la llevo siempre en mi corazón. Tiene ese apego, ¿no? Con las raíces. Siempre. Eso ha impedido quizás otros logros mayores, ¿no? Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Y también aquí estamos después de 73 años. Que no es poco, y que sean muchos más. Así es. Y en el año 2018 promueve el primer encuentro de convivencia de los veteranos del Marchena Balompié. También otra idea tuya, ¿no? Efectivamente, el grupo de Facebook, que es un grupo privado donde tenemos más de 1000 miembros, socios, y somos casi siempre los primeros que damos el resultado del Marchena Balompié. Sí, es verdad. Sí. Doy fe. Y que no decaemos, mantenemos la regularidad. Gana o pierda. Mantenemos la regularidad. Se crea el grupo de Facebook, se crea cuando Miguel, nosotros contactamos por las redes sociales que empezaron los pioneros de Facebook en los años 2008, 2009, 2010, y Miguelito Esco, Miguel Esco, Atoche, Scotti, teníamos ahí una tertulia diaria, estaba en una serie de amigos, y ahí se crea ese movimiento que luego yo, cuando ya nos farda, desaparece, se nos va Miguel. Entonces, cuando yo creo el grupo ya, yo jugué en el Marchena Balompié. Yo jugué al fútbol, yo jugué en el Marchena Balompié. Y luego, posteriormente a eso, le cambio el nombre al fútbol en Marchena. Y de ahí la idea de la historia del fútbol en Marchena. Ahí ya nace ya... ¿Tú ya tenías en tu mente de escribir el libro ya cuando lleva tiempo ya trabajando la idea de un libro sobre la historia? Me lo pedían ya la gente. Tengo más de 500 o 600 fotografías del fútbol en Marchena. Y yo eso lo iba introduciendo y contando pinceladas y retazos de historia del Marchena Balompié y del fútbol en Marchena. Y entonces de ahí ya la gente ya empezaron a decirme, bueno, Tony, ¿por qué no hace un libro, recopila toda esa historia en un libro? Y bueno... ¿Y lleva más de 10 años recopilando? Lleva más de 10 años recopilando. Es duro, es así un trabajo muy duro, date cuenta que la dificultad de no vivir en Marchena, residí en Fuengirola, y todas las fuentes estaban aquí en Marchena y en la provincia de Sevilla. Había que buscar algo en la hemeroteca de Sevilla, cuántos viajes de Fuengirola a Sevilla para rebuscar en la hemeroteca, porque cuando un equipo tiene una mínima entidad deportiva, pues hay muchísima información, pero cuando el nivel es más bajo, escasea esa información. Entonces, el impedimento, el obstáculo que yo tenía también, desde Fuengirola, hacer un seguimiento a eso era un poco complicado.
lo he cogido, lo he soltado, lo he vuelto a coger, me han empujado y bueno. Y ha llegado el día. Y aquí está el resultado. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Qué nos puede adelantar? Algo que aparezca en el libro, así que nos pueda contar. Así que sea muy interesante. Me preguntaba por... También por los veteranos, pero los veteranos. Lo retomamos ahora también, no te preocupes. Sí. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo el trabajo que ha hecho la editorial. Me ha sorprendido, un buen trabajo. Ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. Y espero que guste al público en general. Esto cuenta desde los primeros practicantes del balompié en Marchena, los primeros practicantes al fútbol, la fundación del Marchena Balompié en 1923 y las distintas etapas de este equipo. Luego tocamos también el fútbol federado y el fútbol aficionado, el fútbol escolar, el fútbol infantil, el fútbol de empresa. Es decir, que creo que no me ha quedado nada detrás. Con muchísimas fotografías estoy viendo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Ha quedado claro. Muy bien. Tocamos... Mariano Pulido, que lo estoy viendo por aquí ahora mismo. Sí, efectivamente. Los futbolistas que han sido... futbolistas marcheneros que han llegado a la élite vienen reflejados en este documento, en esta obra. Aquí estoy viendo no sé si hasta de don Juan Ramón, ¿no? Correcto. La bendición, inauguración del campo San Julián del Madre de Dios. Sí. Pero son muchas cosas que hemos hablado hoy, ¿no? Muchas cosas de las que hemos hablado aparecen en el libro. Casi todo, la gente no va a comprar el libro. Sí, porque viene ampliado con más detalles. Al revés, yo creo que después de escuchar nuestra entrevista se van a interesar más por el libro todavía. Vamos a retomar lo del encuentro de los veteranos de Marchena Balompié, que se empezó en el año 2018 y se ha seguido, ¿no? Exceptuando los años de la pandemia, evidentemente, sí. Pero ha tenido su continuidad en el tiempo. Sí, eso es una idea. Eso es una idea que yo tenía en el 2017, que se cumplían los 40 años, el 40 aniversario del primer ascenso del Marchena Balompié refundado. 1977 al 2017 son los 40 años. Eso. Mi intención, mi idea, era de aglutinar, de agrupar, de reunirnos, de concertar una reunión entre amigos, un encuentro pero privado, con aquellos antiguos compañeros de esa efeméride, los que formaban parte de aquel equipo, y esa era la idea matriz, la idea principal, la primera idea era esa. De tener ese contacto, ¿no? De tener ese contacto, de reunirnos de manera privada y pasar un día agradable para celebrar esa efeméride, ¿no? Pero aquello se corrió la voz en Marchena, y aquello se nos fue de las manos y tuvimos que abrirlo al público en general, que de hecho ha sido la edición récord, donde mayor asistencia de personas, de participación ha habido, que fue el fallo, el error que no está grabado. por distintos motivos se quedó atrás. Las cosas que pasan en la vida. Las cosas que pasan. Uno por otro, queríamos... La casa sin barrer. Correcto. Fue muy bonito aquel día, 2017, 40 años del primer ascenso del Marchena Balompié refundado, mayor participación que nunca, y pasamos un día extraordinario. Homenajeamos a don Juan Pereolía, presidente del Marchena Balompié, primer presidente del Marchena Balompié de esta época de la refundación. Del 77. A Manolo Moraza, que era el entrenador de aquel equipo. Del primer equipo de la refundación. Y a un aficionado Corralón, a nuestro amigo Manolo Corralón. Era el que daba, el que nos animaba a nosotros los futbolistas
con el marchenazo. Aquello era los primeros años del Marchena Balompié, aquello era impresionante. La afición también que había, el apoyo al equipo, ¿no? Eso es extraordinario. La grada llena. Eso. Bueno, aquí estuvo por Sevilla 2 veces y no fue capaz de ganarnos. Aquel equipo fue un equipo que pudo haber llegado a la profesionalidad perfectamente en muchos de sus elementos. Fue un gran equipo. Pues todas esas historias... Y ahí está, sí. Vienen muchas de ellas en este libro que recomiendo a todo el mundo, con una portada maravillosa también, que no hemos hablado de la portada, que también muy marchenera, ¿no? La Torre de Santa María. Efectivamente. No podía faltar la Torre de Santa María, que ha visto tantísimos partidos desde su atalaya al Marchena Balompié histórico. Sí, pues la explanada de Santa María tampoco hubiese sido un mal sitio para jugar fútbol, ¿no? Efectivamente, se jugó a otras cosas. Que sí, efectivamente, la portada es obra de Quisco, Francisco González Caballero, y ha resultado ser muy bonita. A mí me encanta la portada, muy bonita, sí. Pues el libro, como digo, se presenta el próximo día 29 a las 12 en la biblioteca Fernando Alcaide Aguilar, que lo hemos mencionado ya antes. Una cita, bebe agua. Una cita en la cual puede asistir todo el mundo de forma libre, que es abierto para todo el que quiera asistir. Háblanos de la presentación, ¿qué va a consistir? ¿Qué va a contar en esta presentación del libro? Bueno, la presentación del libro, como tú bien has dicho, es el sábado 29 de noviembre a las 12 de la mañana, con entrada libre, hasta completar aforo. Y bueno, constará con un moderador que hará, que será de la propia editorial, que va a estar aquí acompañándonos en este día. En el prólogo, la presentación a ello de mi persona la hará mi amigo de la infancia, José María Martín, popularmente conocido como Chema. Y muy bético también. Muy bético, ahí estamos encontrados. Y bueno, esperemos hablar un poquito de la obra y veremos a ver cómo se desarrolla. Porque solamente no trata del Marchena Balompié, sino de fútbol en Marchena. Hay que recordar que no solamente se habla de... Efectivamente. No, es una obra que trata de lo que es el fútbol en Marchena en general, aunque mayormente la parte más importante se la lleve el fútbol federado, porque en esa época se han logrado los hitos más importantes de la historia del fútbol en Marchena. Fue la etapa de la década de los 50, donde el Marchena Balompié, la Sociedad Deportiva Marchena Balompié, llegó a figurar militar en la tercera división de aquellos tiempos, donde jugaba el decano de fútbol español, el Huelva, ¿no? Como era el Recre, el Huelva. Jugaban los dos Jerez, el Jerez Deportivo y el Jerez Industrial, jugaban equipos como el Algeciras, lo mejor de Andalucía, militaban y competían con nuestro equipo. Ahí hay una página muy bonita que escribió don Luis Camacho Carrasco, nuestro poeta, mi antiguo profesor de lengua, cuando no teníamos campo de fútbol. Él también dio unas pinceladas, reivindicó de alguna manera que nos acordáramos de que había que construir, hacer un campo de fútbol y facilitar que se formase como él decía, un equipo de fútbol.
Y bueno, yo creo que es muy completa, es un trabajo arduo que ha habido que dedicarle muchas horas, dedicarle ¿no? mucho tiempo. ¿Pero te sientes orgulloso? Muy mucho, muy mucho. Aunque necesita muchos empujones, ¿eh? Me he vuelto muchas veces atrás. Sí. Lo he dejado muchas veces aparcado. Pero en fin. Pues con más mérito todavía. Mi mujer, cuando me ha visto que quería arrojar la toalla, sí, ha sido la que me ha empujado también. Mis amigos, bueno, Antonio, pero si lo tiene hecho, pues, Quisco ha sido un baluarte muy importante en la culminación de la obra. Quisco González lo tomó con muchísima ilusión, que me transmitió, que supo transmitirme a mí también para continuar con ello. He pasado momentos delicados. He pasado muchos momentos delicados en los cuales a veces he querido arrojar la toalla. Bueno, momentos superados, ¿no? Pero he tenido siempre el apoyo de mi mujer, de mi familia, de muy buenos amigos que siempre han querido que esto salga a la calle y que me han ayudado y me están ayudando hasta el último momento. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en la misma presentación o luego posteriormente creo que podremos mi amigo González puede, González seguramente que te eche una mano allí. Que me eche una mano para hoy también González, nuestro compañero en la asociación de veteranos, también le dejaré ejemplares para que todas aquellas personas que tengan interés en hacerse con un ejemplar se pueda dirigir a él para que pueda, aunque yo estaré por aquí también, yo paso largas temporadas aquí, yo tengo casa aquí, paso largas temporadas aquí también, y bueno, yo estaré también pendiente, y bueno, agradecer el patrocinio de Casa Vaquero, Caspeva, Hermanos Vaquero, Casa Vaquero, que han patrocinado esto, la entidad industrial marciense y como no, a mi amigo José María Chema y a su empresa Martín y Siles, que también han aportado para que esto sea una realidad. Bueno, si tiene que resumir una frase o una palabra que ha significado para ti el fútbol y el Marchena Balompié, ¿cuál sería? Una palabra, pasión. Una palabra, pasión. Lo que he tenido y ha marcado toda mi vida. Y he tenido muchas cosas. Oye, tuve un traumatismo cráneoencefálico jugando a fútbol. Tengo muchísimas lecciones. Siempre yo muy fuerte al balón. Y bueno, aunque he tenido muchos problemas, tanto deportivos como laborales, a consecuencia de mi pasión, Pero bueno, lo bien empleado y sigo ahí. Pues la vida te lleva por un camino que a lo mejor si no hubiese sido por el fútbol no hubiese llegado donde ha llegado, a vivir donde ha vivido, a tener la empresa que has tenido, a tener que... Todo pasa por algo en la vida, ¿no? Puede ser. Es la parte positiva de ello, sí. La verdad, es verdad que el fútbol ha marcado mi vida completamente. Y Marchena. Tengo una serie de poemas dedicados
¿Vas a publicar esos poemas también en un libro? ¿Te vas a animar ya que ha salido este primer trabajo? Bueno, vamos a ver si tenemos continuidad. Vamos a ver si sacamos el siguiente tomo. Hay un siguiente tomo, sí, ya en mente. O sea, que te has quedado con no, ganas de... Te has quedado con ganas de... es que está hecho. Está hecho ya. Eso está hecho. Lo que pasa, lo íbamos a sacar en un solo tomo, pero eso era muy voluminoso. Y entonces decidimos que por qué no sacar 2 partes. 2. Pero prácticamente ya está el trabajo ya está hecho. El trabajo de la refundación está prácticamente hecho. Ahora hay que rellenar las lagunas que quedan ahí, que hay que seguir trabajando y mejorando, pero prácticamente el grueso, el 80% ya está hecho. ¿Y estás motivado para seguir? Bueno, hay que motivarse. Estoy en ello. A veces los compromisos te obligan a seguir, pero en fin, que la idea era esa. La idea es, en un principio era sacar un solo tomo, por el grueso y el volumen de lo que teníamos, del contenido, de todo el material que teníamos. Hemos decidido sacarlo en 2, pero ya te digo que en ello estamos. Pues va a quedar un documento para la historia de Marchena, sin duda alguna. Eso me dice Ramón Ramos, mi amigo Ramón Ramos, el bibliotecario, y además persona que a través del fútbol y del tema del libro tuve la suerte de conocer, y bueno, que me dice que es una obra única, singular, porque no hay otra dedicada a esta modalidad deportiva. Y el que quiera saber sobre la historia es un documento de consulta. Es un libro para disfrutar con él, para leerlo muy detenidamente y muy reposadamente, y trasladarse. Bueno, hay que leerlo porque en el contexto en los años que nosotros contamos aquí, y las dificultades y los problemas que se encontraron aquellas personas para formar un equipo, meterlo en competición oficial en las categorías que había, que estuvo en Marchena si hubiese tenido campo de fútbol propio, porque antes si tenía campo de fútbol propio podía llegar a esa categoría, si no tenía campo no podía hacer. Dependía más de las instalaciones que de los logros deportivos, prácticamente. Uno de las bases era esa, tener campo en propiedad. Y bueno, hay que trasladarse a esa época, con las propias crónicas de aquellos tiempos, donde abundaba mucho el anglicismos, palabras inglesas, porque como veníamos de Inglaterra, inglés, donde veníamos de un deporte moderno, creado por Inglaterra y se extendió al resto del mundo, y entonces se frecuentaban muchas palabras inglesas. De eso trata la sinopsis del libro, de ese anglicismo que utilizaban los periodistas o reporteros de aquellos tiempos, cantidad innumerable de palabras inglesas, ¿no? Y bueno. Ahí quedó. Pues Antonio, ya estamos terminando, ¿no? Es una frase muy cofradiera. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. El que pueda que empate, ahora, ¿no? El que pueda que empate. Pues Antonio, muchas gracias. Ya estamos listos. Ya estamos listos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Chiquillo. O habré saturado. No, hombre, está todo o habré saturado. Muchas gracias, Antonio. Pues bueno, nada, hijo. Hasta aquí este programa que hemos estado con Antonio Castillo del Valle. Ha sido un programa muy interesante. Hemos conocido muchísimo sobre la historia del Marchena Balompié. Y nosotros, la semana que viene, volvemos a estar aquí de nuevo en Televisión Marchena con más historias y más personas que nos tienen mucho que contar. Hasta la próxima semana.